hueso nace de la infinita necesidad de cuestionarnos absolutamente todo e ir directo a lo que nos incomoda para despertar nuestra conciencia y tomar responsabilidad de nuestro propio cambio. Considero que sí es importante ver eso que nos hace enojar, ir al hueso de nuestros problemas, eso que te molesta, lo que causa dolor, que lo tapamos y lo ignoramos. Porque si no aprendemos, no le vamos a dar sentido a ese dolor que sentimos. Soy Flor Will, psicóloga y coach, y en estos 20 minutos vamos a ir al hueso porque la vida te necesita totalmente despierto. Buenas, ¿cómo andan? Ya estamos en mayo y hoy vamos a hablar de algo que les deseo a todas las personas. No por los síntomas que podremos tener o que estamos transitando, pero sí por los resultados que vamos a obtener si surfeamos con éxito estas crisis existenciales. Así que vamos a hablar qué es una crisis existencial, cuándo surgen, para qué están en nuestras vidas y cómo se sienten cuando estás en este terremoto emocional. Y lo más importante, te quiero contar algunos tips que podemos usar para atravesar estos momentos. Pero antes, siempre nuestras 3 respiraciones que nos devuelven a este aquí y ahora. Empecemos. Bueno, y para iniciar este tema, ¿les parece bien una definición? Las crisis existenciales se manifiestan con sentimientos intensos de malestar psicológico, ya que comenzamos a cuestionarlos las razones de nuestra propia existencia, ¿no? Y yo le agregaría a esta definición de Wikipedia que son crisis de identidad que están escondidas dentro de esta crisis existencial. Y es por eso que podemos entender que una crisis puede sentirse totalmente debilitante y ataca todas nuestras funciones básicas, ¿no? Como a mí me gusta decir, o sea, que nos sentimos más lentos o que no podemos hacer lo que antes solíamos hacer, nos distraemos con facilidad, nos angustiamos muchísimo. Y esto sucede porque estamos todo el día pensando en si esto tiene algún significado o tiene algún propósito o por qué estoy acá, o por qué estoy realmente en esta situación, quién soy. Estas son las preguntas que rodean a las crisis existenciales. Esto puede ser sumamente estresante y duro y va a consumir toda nuestra energía. Créanme, los que lo están pasando o los que lo han pasado, seguramente que están de acuerdo conmigo de que nos consume toda nuestra energía. Estas crisis existenciales, como estábamos hablando, están muchas veces generadas por algún evento, ¿no? Significativo de nuestras vidas. Por ejemplo, puede ser perder a alguien que amamos, puede ser uno de los ejemplos, pero también puede ser la llegada de un hijo, un divorcio, un despido. Estas crisis pueden ser internas o pueden ser externas. O, por ejemplo, cuando nuestros hijos se van de nuestras casas. Y esto hace que miremos más en detalle, minuciosamente, y escaneemos toda nuestra vida y nos metemos para adentro a buscar este propósito de toda nuestra vida. Incluso seguro les pasó a los que estuvieron transitándola con alguna enfermedad y que nos empezamos a cuestionar absolutamente todo, ¿no? Nos cuestionamos hasta nuestra propia vida. Y esto empieza a manifestarse en nuestra vida porque no tenemos real interés en las cosas que antes solíamos hacer. Por eso estas crisis se dicen que están asociadas a síntomas depresivos y hasta ideas suicidas que nos generan mucho temor sentirlas o atravesar esta sensación que estamos teniendo de poca valía, de que esto ya no nos gusta, que esto ya no nos sirve. Y es como que algo sentimos que se está rompiendo dentro de nuestro, pero sabemos que si lo que podemos atravesar, esto nos va a cambiar muchísimo nuestra perspectiva de las cosas, pero también esto da mucho temor. O sea que nos sentimos sin esperanzas y desesperación. Y esta sensación de que todo está patas para arriba en nuestra vida y que nada funciona es una sensación totalmente real. Y esta sensación es de desesperación. Yo la sentí muy profundamente cuando me fui a vivir afuera, a Tailandia, y
no poder sentir que podía rearmarme a nivel laboral. No fue una crisis de adaptación, de bueno, estoy un tiempo sin hacer nada y veo qué hago, sino que simplemente empecé a sentir que todo lo que podía hacer no tenía sentido. Esto ya no era una crisis del nuevo lugar, sino que era una crisis que se abrió a partir y gracias a una expatriación, a un movimiento a otra ciudad, a otro país. Y a veces puede ser que te estás yendo de una provincia a otra y realmente esto también te puede llegar a generar la misma crisis que te estoy hablando. Y acá, claro, esta diferencia entre estas menciones que acabo de decir, ¿no? Que entendemos, esto no es tristeza, esto es desesperación. Y las diferencias en que la tristeza es un temor transitorio de que algo sea excesivamente problemático. En cambio, cuando sentimos desesperación, es una inclinación a que la vida en general va a ser problemática o ya es problemática. Y generalmente este es nuestro termómetro para interpretar todo lo que nos está sucediendo, para entender que posiblemente estemos cruzando esta crisis existencial. Y a veces las negamos todo lo que podemos. También quizá está bueno aclarar esto porque muchas veces estos sentimientos que tenemos nos dan muchísima culpa. Porque estas crisis existenciales es una de estas fuentes de malestar emocional que parece no estar muy conectadas a las condiciones materiales que nos tocan vivir. Puede ser que tengas todo lo que pensás que tenías que tener, marido, hijos, casa, el auto, el perro y el trabajo aparentemente perfecto, pero es perfectamente posible haber alcanzado todas las metas que asociamos a la idea de éxito en la sociedad en la que vivimos, claro, y a pesar de ello nos sentimos vacíos o incluso fracasados o que estamos fracasando o que algo dentro nuestro no está alineado. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es esta pieza que a veces falta que surgen estas crisis existenciales? Y siempre me viene la misma sensación de que estas personas y yo misma cuando empiezo a sentir que algo no está funcionando como pienso que tendría que ser, sin forzarlo, pero siempre me pregunto, ¿qué es lo que necesitamos cuando sufrimos estas crisis existenciales? Y siempre la respuesta, para mí, es el autoconocimiento. Estoy a punto de conocer o de entrar a una nueva capa de profundidad de mi ser. Esa es la sensación que hoy, después de haber atravesado algunas crisis profundas y fuertes, esta es la sensación. Y esto te convierte en una persona más alineada con vos, con esta esencia, con este ser más auténtico, más vulnerable también, más susceptible a la crítica, pero estás en paz con vos mismo. Por eso yo les digo que todos nos merecemos sentir y permitirnos sentir estas crisis existenciales porque pueden llegar a ser muy habilitantes en el futuro. Y creo que estas crisis existenciales es como cuando toca cambiar esta piel, ¿no? Como hablábamos en el podcast anterior, empezar a mudar esta piel, ya no nos queda bien ese traje, ya eso que estábamos pensando que éramos nosotros, ya no somos más. Y te permitirnos esto, si cada 7 meses nuestras células se transforman casi por completo, ¿cómo no vamos a permitirnos pensar diferente o entender que a veces hay patrones, estos patrones mentales que teníamos o que tenemos ya nos dejan de servir y a veces aparecen en forma de síntomas físicos o con el cambio de un trabajo o con algo externo que aparece. Y lo que hacías antes para solucionarlo aparentemente en tu vida ya no es efectivo. O sea, ¿qué quiere decir esto de los patrones mentales que teníamos ya no nos funcionan? Quiere decir que estas defensas que nosotros aplicábamos, quizá era más la racionalidad, quizá era más echarle la culpa al otro, quizá era proyectar esto, ¿no? Cuando decimos echar la culpa, estos recursos que usábamos para adaptarnos a situaciones que eran estresantes para nosotros, ya no nos sirven más. Y toca meternos para adentro y reconocer nuestros propios recursos. Y acá es donde nos encontramos
en todas las sesiones. Esta sería como la puerta de entrada donde me encanta acompañar a la gente. Muchos de nosotros iniciamos procesos psicológicos o de coaching cuando empezamos a sentir un malestar, por ejemplo, en nuestro trabajo. Es como que, y esto particularmente lo aclaro porque todas las personas con las que yo inicio los procesos de transformación vienen con un cambio de trabajo o de vocación, que están incómodos con esta sensación. Es como que merece la pena y ponerle atención al trabajo. A veces no venimos por algunas otras cuestiones. Muchas veces se acercan con esto. Tenemos tan arraigado nuestra identidad, nuestra vocación, es esto de yo soy esto y ya no lo soy más y por eso yo me angustio por esto y entonces mi vida ya no tiene sentido, que el motivo más grande de consulta son estos cambios laborales. Y como casi siempre suele ser, estas terminan identificándose como crisis de identidad. Por eso les decía que para mí estas crisis existenciales son estos cambios de identidad que empiezan a aparecer a ciertas edades o con ciertos conocimientos de uno mismo y decimos no sé cómo encarar este cambio. Pero no tiene que ser algo malo. Todo lo contrario, yo creo que si dejamos de estigmatizar esto de sentirnos incómodos con lo que nos está pasando, el querer estar mejor, esto no es crisis, esto es empezar a realmente a generar un cambio dentro nuestro. Y entonces de esta forma creo que lo vamos a ver con otros ojos. Lo que antes me daba placer ya no me lo genera, esto es una realidad. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? En vez de forjar y forzar por este costo hundido de tiempo invertido en relaciones o trabajos que ya no nos llenan, buscar el sentido de qué es lo que me está pasando con esto, qué es lo que está cambiando dentro mío, así de esta forma me puedo permitir realmente encontrar lo que me apasiona, lo que está más alineado con mi esencia, la persona que soy hoy. La crisis en sí, esta crisis existencial, no es por lo que nos está sucediendo, es por la resistencia que empezamos a generar, porque nos da terror el cambio. Y esto pasa casi siempre cuando todo aquello que pensamos que está bajo control deja de estarlo algún día y por alguna razón, que puede ser interna o externa, esto empieza a gestarse de forma más expansiva en nosotros mismos. Lo grande de esto es empezar a hacer el clic con esta es una interpretación que nos está complicando la vida, que sentirnos en crisis hace que derrumbe absolutamente todo lo nuestro y no. Y lo que está haciendo es derrumbar una estructura vieja para dar lugar a algo totalmente potenciador que es la vida alineada con la persona que sos hoy. Entonces lo que nos pasa internamente cuando les digo esto de que estaba todo bajo control o lo que pensábamos que estaba bajo control es esa visión de cómo debería ser nuestra vida, se nubla de forma inesperada. Y lo que sucede es que esta visión necesita hacer como un reseteo. Necesitamos actualizar nuestra visión, nuestra misión. Para mí esta es una nueva oportunidad de oro. Si nos damos cuenta, si alguna vez has experimentado salirte de esta rueda del hámster, o sea, de ese piloto automático que vivimos muchas personas por muchos años, y que no está mal, porque mucha gente vive así, pero no es para todo el mundo. Y en mi caso, a mí me parecía muy agotador tratar de sostener estructuras que no estaban alineadas con la persona que soy, con la persona que quiero ser. Entonces surge esta súper pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Algo que hasta el momento parecíamos tener muy, muy claro. Y otra de las cosas que nos pasa cuando estamos en estas crisis, como decíamos, puede ser esta apatía, no tener ganas de hacer absolutamente nada, pero otra de las cosas que puede pasar es que nos lanzamos a probar nuevas experiencias de manera casi desesperada. Hacemos cursos, compramos cosas, empezamos a emprender casi de forma compulsiva con la intención de llenar nuestro vacío a través de sensaciones que nos mantengan distraídos. Y ambos patrones de comportamiento pueden llegar al extremo de resultar muy dañinos, porque si se convierten en nuestro eje central de nuestra vida, pueden dar paso a un trastorno depresivo o de adicción.
Y cuando la persona que sufre una crisis existencial entra en una espiral negativa en la que piensa que no tiene los recursos suficientes para superar estas crisis, puede acabar sufriendo una depresión grave que sentimos que no empezamos a tener, no tenemos los recursos. No pensamos así, nos empezamos a desesperar, como decía antes, a pensar que la vida es muy complicada, a no encontrar opciones, y cuando miramos hacia el futuro nos parece impensable que vamos a poder salir de esta situación. Esto claramente nos puede traer mucha ansiedad, que se puede manifestar en insomnio, en peleas con los que tenemos cerca, dinamitar nuestras relaciones, en trastornos alimenticios, porque necesitamos controlar algo que esté medianamente a nuestro alcance. También es claro que no todo el mundo vive las crisis de igual manera. Unos pueden vivirla durante semanas, otros por meses y otros incluso hasta por años. Pero la gran damnificada en toda este asunto de resistirnos al cambio y de sentir que esta desesperanza de no ver como un cambio a largo plazo ni a corto plazo es nuestra confianza. Creemos que no vamos a poder salir de esto que nos está pasando y no vemos la salida. Y lamentablemente a veces sostenemos las crisis por demasiado tiempo, ¿no? Y no buscamos ayuda profesional y empezamos a ponernos etiquetas y a pegar nuestra identidad estas dificultades que son consecuencias de la propia crisis, ¿no? Estamos tan absortos en buscar nuestro propósito que toda nuestra energía se vuelque en eso y que empezamos a pensar que nos falla la memoria, que nos olvidamos de las cosas, que perdemos esto como de las funciones que hacíamos habitualmente. Esto en inglés se dice brain fog, y es decir que estamos como en esta neblina mental, porque obviamente toda nuestra atención, y los que me siguen ya esto me lo escucharon a decir 1000 veces, y es que no podemos hacer foco en varias cosas a la vez. Entonces, si nosotros estamos solamente considerando que nuestra vida no va a ser de una gran felicidad o una gran plenitud hasta que no encontremos el propósito de vida y nos evocamos solamente a eso, justamente estamos haciendo lo contrario, porque ponemos nuestra vida on hold, nos ponemos nuestra vida en un paréntesis, porque decimos, hasta que no encuentre mi propósito no puedo hacer absolutamente otra cosa. Yo siempre digo que el gran problema que se desarrolla con las crisis existenciales es que empezamos a sacar a relucir una imagen negativa de nosotros mismos, del mundo y del futuro. Y vamos creando estas creencias irracionales a las que no tiene ni siquiera sustento lógico estos pensamientos que tenemos. Parece loco lo que les dije al principio, que les deseo a todos alguna crisis existencial, pero esto puede provocar un cambio radical en nuestras vidas. Puede ser la gran oportunidad para reinventarnos y para plantearnos nuevos objetivos. Cuando las crisis que tenemos por nuestra propia existencia se resuelve de manera satisfactoria, uno se siente que ha vuelto a conectar consigo mismo y reestructura su forma de pensar. Y a su vez podemos cambiar viejos hábitos que eran disfuncionales para nosotros por hábitos que son más adaptativos y pueden darnos ese bienestar que tanto buscamos. En resumen, no hay una solución instantánea para resolver estos momentos y que se vayan estos sentimientos de confusión y de angustia, pero lo que te voy a decir es que podemos hacer si estás atravesando una crisis ahora es, en vez de estar preguntándote todo el tiempo acerca de este significado, de esto o aquello o del propósito de vida, me enfocaría toda mi energía en qué cosas han sido significativas para vos, qué cosas sí te llenan, qué te hace sentir bien acerca de quién sos. Incluso si estás cambiando, ¿no? Y hoy ya no te sentís que lo que antes te importaba, ahora, hoy no tiene mucho sentido para vos. Lo que sea que sientas que te hacía sentir bien, por ejemplo, pintar o ir a correr o preguntarte qué es lo que te gustaba de todo eso. Andate más en detalle a eso que te gustaba. Si decís, bueno, ya no me gusta ir a correr, es qué es lo que sí me gustaba de eso que antes me generaba satisfacción. Bueno, quizá es salir al aire libre o estar en contacto con la naturaleza o escuchar música o leerte un libro o escucharlo, o la sensación post ejercicio. Todo esto nos da muchísima información y por eso quiero que pongas toda tu energía en eso. Por eso quiero que consideres qué te llenaba y qué te hacía sentir mejor y usemos esta crisis
para conectar con nosotros mismos y ver ese tipo de información que nos alinea, como bien dije durante todo este tiempo, que nos alinea con nuestra esencia, con nuestro ser. Y los que habremos pasado más de una de estas crisis, sabemos que estos momentos nos permiten sacar una capa más de ese traje que nos inventamos o compramos de lo que pensábamos de que se trataba la vida. Se va cayendo ese traje, se va ablandando esa máscara y va saliendo ese ser increíble que somos, sin tanta estructura externa, porque ya entendiste que la vida, sostenerla de esa forma es insoportable. Y la única crisis que no se puede resolver es cuando sentimos que tenemos que permanecer rígidos en ese formato, en unas reglas que ya no nos funcionan. Ojalá que te haya ayudado muchísimo a comprender un poco más tu crisis existencial. Te mando un beso grande y hasta el próximo episodio. Y ya sabes, si te gustó este episodio, déjamelo saber en tus comentarios. Y si pensás que alguien se puede beneficiar de escuchar este maravilloso podcast hecho con mucho amor, no dudes en compartirlo con las personas que más querés. Muchas gracias por tu ayuda. Hasta el próximo episodio.